Muy bien, buenos días con todos, hermanos. Bienvenidos al devocional de esta mañana. Que el Señor les bendiga. Como siempre lo decimos, es un bonito momento que tenemos todas las mañanas para poder meditar y reflexionar en la palabra del Señor. Así que hoy tenemos un devocional muy bonito. A mí en lo personal me ha tocado cuando estaba reflexionando, preparando también. Así que vamos a comenzar con una oración y después de la oración vamos a escuchar el audio. Presten mucha atención al audio, porque en el audio hay muchos datos de las cuales vamos a ir extrayendo en el transcurso de nuestro pan diario aquí. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por darnos un día más, gracias por este martes que Señor, una nueva mañana, un regalo tuyo. Cada uno de nosotros estamos, Señor, reflexionando en tu palabra, alimentándonos para nuestra vida espiritual. Señor, ¿qué sería si no comemos el plato espiritual? Seríamos flacos, enclenques, quizás, Señor mío, nos enfriaríamos cada vez más, pero gracias a ti tenemos el pan diario para cada mañana, tomamos nuestro desayuno espiritual y después ya continuamos con nuestras quehaceres del día, con nuestras actividades del día a día. Y Señor, te agradezco porque nos das este momento para poder reflexionar en tu palabra. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que están en este devocional, Señor, en esta mañana, que están ingresando y siendo parte, Padre. Sé que este plato espiritual que nos vamos a servir en esta mañana será muy delicioso y muy rico y lo vamos a comer para nuestras almas. Gracias, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar el audio ahora mismo. Presten mucha atención. ¿Qué idea tienes de hogar y por qué? ¿De qué maneras percibes que estás anhelando a Dios? El pensamiento de hoy está escrito por Timothy Gustafson. Timothy escribe: Cuando Carlos y Sara García se mudaron a unos 8 kilómetros, su gato Silvestre expresó su desagrado escapando. Un día, Sara vio una foto de su antigua casa en las redes sociales, y allí estaba Silvestre. La pareja fue a buscarlo, pero Silvestre volvió a escapar. Adivinen dónde fue. Esta vez, la familia que había comprado la casa accedió a quedarse con el gato. Los García no pudieron detener lo inevitable. Silvestre siempre regresaría a casa. Nehemías era un funcionario prestigioso en la corte de Susa, pero su corazón estaba en otra parte. Acababa de enterarse de la triste condición de la ciudad, casa de los sepulcros de sus padres. Entonces oró a Dios: Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dicen que casa es donde está el corazón. En el caso de Nehemías, anhelar su casa era más que estar ligado a la tierra, era la comunión con Dios. Jerusalén, el lugar que el Señor escogió para hacer habitar allí su nombre. La insatisfacción que tanto sentimos es un anhelo de estar en casa con Dios. Oremos. Padre, solo tú puedes satisfacer mis anhelos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, ustedes se habrán dado cuenta, en el pan diario de esta mañana nos habla acerca de una familia, una pareja de esposos, Carlos y Sara García. Ellos eran una pareja de esposos y tenían que mudarse de la casa donde vivían a otro, que estaba como que a unos 8 kilómetros, según nos cuenta en el pan diario. Y ellos tenían un gato que se llamaba Silvestre, ¿ya? Este gatito no quería irse con la familia al traslado a otra casa. Y dice que ahí expresó su desagrado escapándose. No podían agarrarlo y el gatito se escapó
y a las finales no lo llevaron a esa casa donde se habían trasladado. Y un día dice, Sara, la esposa de Carlos en este caso, había visto la foto de su antigua casa en las redes sociales y dice que allí vio a su gatito silvestre. Y esto nos hace recordar muchas cosas, ¿no? Cuando suele pasar en casa. La familia se fue a buscar al gato porque lo habían visto en las redes sociales que el gatito seguía en su antigua casa y fueron a buscar y el gato nuevamente se volvió a escapar. La familia que compró esa casa habían adoptado a Silvestre, el gatito, y obviamente el gato seguía pues ahí en su casa, ¿no? Los García tenían que simplemente dejar ya, no podían llevar a su gatito a su nueva casa y simplemente tenían que dejarlo con la nueva familia con el cual estaba en la casa. Este gatito entendía que su casa era ese lugar, no podía y no quería apartarse de ahí. Y esto también a nosotros nos hace pensar mucho, ¿no? Y precisamente lo que vamos a compartir acerca de Nehemías es eso. Dice en el Pan Diario que Nehemías era un funcionario muy prestigioso en la corte de Susa. ¿Susa dónde era? Susa era una ciudad muy famosa en el antiguo Medio Oriente, especialmente era capital de Persia. Y ahí trabajaba Nehemías. Recuerden que Nehemías era un hebreo, era un israelita, ¿ya? Dice en el Pan Diario que Nehemías trabajaba en Susa, pero su corazón estaba en Jerusalén, en su tierra, ¿no? Ahí dice, Nehemías era un funcionario prestigioso en la corte de Susa, pero su corazón estaba en otra parte. ¿Dónde estaba? En Jerusalén, su tierra amada. Y esto realmente a cada uno de nosotros nos hace pensar mucho, ¿no? Yo estaba en Lima durante 5 años estudiando y siempre decía, ¿no? Por más que esté estudiando acá, yo tengo mi corazón en Huanta porque allí es mi tierra, es el lugar donde yo crecí, es el lugar donde yo quisiera servir al Señor, el lugar donde me encantaría hacer las cosas para el Señor porque veo necesidad allí en mi tierra y quiero regresar, ¿no? Estoy aquí 5 años por mis estudios y me voy a quedar estudiando los 5 años y una vez terminando me voy a ir a mi tierra. Entonces yo me sentía así como Nehemías, ¿no? Estaba en Lima durante ese periodo y mi corazón estaba pues en Huanta, ¿no? Cada vez que volvía a Huanta yo me sentía muy feliz, muy agradecido con Dios porque es la tierra donde yo quisiera estar siempre, ¿no? Es la tierra que amo. Entonces, vemos que acá Nehemías tenía un buen trabajo, era un buen funcionario en Susa, en ese pueblo, pero él tenía su corazón en Jerusalén. ¿Qué había pasado en Jerusalén? Y para esto les voy a compartir lo que dice en el texto bíblico. En el Pan Diario solamente nos dice desde el verso 5 hasta el verso 11, pero yo quiero leer todo el verso, diré el capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 11 voy a leerlo. Y quiero que ustedes presten mucha atención, por favor. Si están ahí con sus celulares, miren, acompáñenme con la lectura. Y si no, simplemente escuchen lo que voy a leer. Es una oración de Nehemías sobre Jerusalén. ¿Qué había pasado en Jerusalén? Vamos a leerlo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Si se dan cuenta, allí Nehemías en su escrito está dando a entender que Susa es la capital de Persia, ¿no? Es como decir, Lima es la capital de Perú. Entonces, Nehemías es como si estuviera en Lima, pero su tierra estaba en otro lugar, ¿no? Verso 2.
que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Recuerda que Judá es Judea donde está su tierra de Nehemías. Dice que de Judea habían venido sus hermanos hacia Nehemías. De seguro le van a decir algo, vamos a prestar mucha atención. Dice, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Aquí hago un paréntesis. Eh, Recuerdan que Israel había sido exiliado de la tierra de Jerusalén por los babilonios, ¿no? Los babilonios habían conquistado y se lo habían llevado a gran parte de los israelitas para esclavizarlos en sus tierras. Entonces, Babilonia había conquistado Israel y también al mismo tiempo Babilonia había sido conquistado por Persia. Entonces los israelitas seguían en ese exilio, estaban fuera de su tierra, ¿ya? Entonces ahí Nehemías pregunta por sus hermanos, ¿no? Es como yo, estando en Lima, viene de Huanta alguien, ¿no? Y yo le pregunto, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo está el pastor? ¿Qué tanto recuerdo de él? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es de su vida? ¿No? Algo así, Nehemías está preguntando porque habían venido de Judea, hermanos, y le preguntó cómo estaban. ¿Cómo estaban aquellos que se quedaron, que escaparon de la cautividad? Porque hubo un remanente que no fue a la cautividad, se quedaron, escaparon, el remanente se le dice a ello, ¿ya? Dice el verso 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemados a fuego. Es una mala noticia. Nehemías recibe una mala noticia. La situación está totalmente mal, Nehemías. La ciudad está destruida, las puertas están totalmente quemados, los muros derribados, los que quedaron están en problemas, en una situación muy crítica, entre otros, ¿no? Eso fue una noticia muy triste para él. Y imagínate, ¿no? Yo también, estando en Lima, recibo una mala noticia de la iglesia, que la iglesia está mal, que los ministerios están pésimos, hay jóvenes que no quieren trabajar, la liga femenina está mal y así. ¿Cómo te sientes? ¿No? ¿Cómo uno se siente? Entonces, así está. Y comienza a orar Nehemías acá. Escuchen bien lo que dice acá. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Eso da a entender que Nehemías tenía un sentimiento hacia su tierra, hacia su gente, hacia Jerusalén. Porque aquí dice, me senté y lloré. Lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, delante del Dios de los cielos. Y dije, ahí está la oración, y esta oración lo voy a leer hasta el verso 11, ¿ok? Dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír mi oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Verso 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Verso 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Verso 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa.
Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es una oración que Nehemías está haciendo y me llama la atención muchísimo. Desde el verso 5 en adelante vamos a analizar de manera breve. Nehemías está orando por su tierra, por sus hermanos, por su pueblo, por Jerusalén. Y primeramente reconoce, ¿no?, que Dios es fuerte, es grande, es temible y que guarda el pacto y la misericordia. ¿Ya? Y dice, escucha mi oración, Señor. Aquí yo estoy orando de día y de noche. Yo quiero orar por el pueblo de Israel, por mis hermanos, que son tus hijos, son tus siervos. Y de ahí en adelante, del verso 6 en adelante, está reconociendo sus pecados. Y esto es importante. Reconoce no solamente sus pecados, sino también el pecado de su pueblo. Cuando vemos algo que está pasando en nuestra, digamos, en nuestra iglesia, siempre tenemos que no solamente orar por nosotros, sino también por nuestra iglesia. Nehemías está orando por sus hermanos en Israel, en Jerusalén, diré, por ellos está orando. Está reconociendo que han pecado contra Dios, que no han guardado los mandamientos, los estatutos, los preceptos que Dios había dado a su siervo Moisés. Pero ahora dice, no, incluso en el verso 8, Dios le había dicho a Israel, si ustedes pecan, yo dispersaré por los pueblos, les voy a separar, dispersaré, y eso ha hecho, ¿no? Pero también en el verso 9 es un consuelo, ¿no? Si ustedes vuelven a mí y guardan mis mandamientos, entonces, aunque estén dispersos, yo les voy a hacer que regresen, hacer que se unan, hacer que vuelvan a ser esa nación. Yo les voy a traer de vuelta a casa, de vuelta a su tierra. Es lo que está diciendo acá Nehemías en su oración y haciéndole recordar a Dios que él dijo esto. Tú has redimido a tu pueblo con tu mano poderosa y tú, Señor mío, harás que puedan regresar tus hijos a la tierra. Entonces aquí Nehemías hace una oración muy bonita por sus hermanos, que están en Jerusalén y si se dan cuenta y si ustedes continúan leyendo Nehemías, en el capítulo 2 en adelante, Nehemías vuelve. El rey Artajerjes le da permiso y le da potestad para que vuelva a su casa. Imagínate, Nehemías habrá estado feliz, gracias rey por permitirme y dejarme ir a mi tierra. Ahora sí, volviendo a mi tierra, voy a reconstruir, voy a apoyar, voy a hacer que la casa de Jerusalén vuelva a ser lo mismo que fue como antes, una prestigiosa ciudad, ¿no? Emocionado estaba Nehemías cuando Artajerjes posteriormente le da permiso. Pero a lo que voy en este momento es que así como en el pan diario nos dice en el título, anhelar a Dios, recuerden que para un israelita volver a Jerusalén era volver a estar en la comunión con Dios. Sí, un israelita, un judío, cuando decía voy a ir a Jerusalén, era como decir voy a ir al encuentro con Dios. Jerusalén era como estar en comunión con Dios. Cuando iban a Jerusalén, estaban yendo al encuentro con su amado Creador. Entonces, Nehemías, decíamos que él estaba en una tierra muy lejana, donde no era su casa, su tierra. Él tenía su corazón en Jerusalén y quería ir en busca de Dios, porque en Jerusalén estaba la presencia de Dios y él estaba con muchas ganas de poder ir. Aquí en el pan diario dice,
Dicen que casa es donde está tu corazón. En el caso de Nehemías, anhelar su casa era más que estar ligado a la tierra, era la comunión con Dios, como les explicaba, ¿no? Para Nehemías, anhelar la casa era más que la tierra, ¿no? Sino era estar en comunión con Dios. Jerusalén era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Entonces, queridos hermanos, dos cositas, con esto finalizo. Uno, nosotros siempre vamos a anhelar la tierra donde nacimos, donde crecimos. Es algo que está impregnado en nosotros. Y siempre vamos a desear lo mejor para nuestra tierra y para nuestra iglesia donde hemos nacido. Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestro corazón para nuestra tierra. Y está bien porque nadie te puede quitar eso. Es el lugar donde has nacido físicamente, donde has crecido físicamente. Y probablemente ahí también hayas nacido en tu vida espiritual, en la iglesia, y tienes un sentir y normal. Y lo que yo puedo decir es que siempre sirvamos al Señor en ese lugar, ¿no? Seamos instrumentos de Dios para ser de bendición en ese lugar donde está nuestro corazón, en este caso la tierra donde nos vio nacer y donde nos vio crecer. Segundo, una de las cosas también que tenemos que entender es que cuando hablamos de estar con Dios, no solamente se refiere a la tierra, ¿ok? Nehemías tenía en claro que Jerusalén, la tierra, era obviamente su casa, ¿no? Pero él iba más allá. Jerusalén era representación de comunión con Dios. Entonces, aquí va la segunda lección. Nuestra comunión con Dios siempre debe ser un anhelo, un deseo de cada uno de nosotros, ¿sí? Ese debe ser un anhelo, un deseo de estar en casa. Cuando estás en comunión con Dios, estás en casa. Recuérdalo eso siempre. Cuando estás en comunión con Dios, estás en casa. ¿Y cómo te comportas en casa? ¿Cómo eres en casa? ¿Te sientes familiar? ¿Te sientes parte? A veces estando en casa tú te vas al sofá, te echas a tus anchas y te sientes, tranquilo, cómodo, ¿no? O te vas a la cocina, te preparas un sándwich y te comes. ¿Por qué? Porque es tu casa. Te vas quizás a tu cama, prendes la tele, no sé, estás en tu comodidad. Y recuerda, estar en comunión con Dios es estar en casa. Cuando tú estás en casa, recuérdalo siempre, ¿no? Cuando estamos en comunión con Dios, nos vamos a sentir en casa. Yo me imagino ahora mismo, ¿no? Si yo estoy en comunión con Dios, yo estoy en los lugares celestiales. Estoy en los lugares celestiales, estoy cerca de mi Padre, estoy cerca de mi Señor Jesucristo y estoy con Él disfrutando, ¿no? De esos bellos lugares que Dios me da, ¿no? Cuando estoy en comunión con Dios, por ejemplo, Él me fortalece, Él me consuela, Él me ayuda, Él me exhorta, Él me anima, Él me da reposo. Entonces, eso, estar en casa. Entonces yo les reto, hermanos, a que ustedes procuren siempre estar en comunión con Dios. Y cuando están en comunión con Dios, dice que están en casa, en casa. La casa morada celestial. Allí estás tú disfrutando. Ojo aquí, y con esto termino. Cuando tú dices, me gozaré en el futuro, ¿no? Con Cristo, eh, en el libro de Efesios habla de que Dios nos permite por medio de Cristo gozarnos de los lugares celestiales. Ese gozarnos de los lugares celestiales no implica el futuro nada más, sino también el presente.
Recuérdalo eso siempre. Tú te estás gozando ahora mismo de los lugares celestiales, ¿ah? ¿Sabes por qué? Porque tan solamente la presencia de Dios en tu vida, tú te gozas del cielo, te gozas de los lugares celestiales. Ahora, en este momento, presente. ¿Por qué? Porque tú experimentas toda la divinidad en tu vida por medio de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, seamos como Nehemías, que busca estar en comunión con Dios y se siente en casa, en casa. ¿Ok? No sé si hay algún comentario en esta mañana. No sé si hay alguien que desea compartir algún comentario referente a lo que hemos estado compartiendo, aunque ya estamos también con el tiempo. Bueno, vamos a saludar los que están aquí. Está Maritza, está la hermana Milagros, está Marcos, está Frank, Brandon, Relisa, Liz, un saludo para ti, Liz. Bueno, vamos a orar ya porque creo que algunos también tienen a las 7 clases, entonces vamos a ser puntuales en ese sentido. El reto del día, ya saben, buscar estar en comunión con Dios, anhelar estar en comunión con Dios, y cuando nosotros estamos en comunión con Dios, estamos en casa, ¿ok? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este tiempo que nos concede, Señor, estar en este momento en el devocional, Padre. Nehemías es un hijo tuyo que anhelaba estar en Jerusalén, anhelaba volver a Jerusalén porque era la tierra donde él había nacido, la tierra donde él creció, Señor, y él quería volver allá para poder ser útil en tu obra. Y gracias a ti, Señor, le permitiste regresar a Nehemías y volvió a Jerusalén y comenzó a reconstruir a Israel, a Jerusalén, Padre. Nehemías tenía en mente que volver a su tierra no solamente era volver para estar en casa físicamente, sino era volver a estar en comunión contigo, volver a disfrutar tu presencia, Señor, en Jerusalén. Eso era también una connotación más amplia cuando hablamos de ese anhelo, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, a cada uno de nosotros también. Anímanos, Padre, anímanos a ser hijos tuyos que anhelen estar en tu presencia, que anhelen estar en comunión contigo siempre, Padre. Gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, chicos. Que tengan un excelente día. Ya saben. Léanlo Nehemías. Todo Nehemías está interesante. Por lo menos capítulo 1, capítulo 2. ¿Ok? Bendiciones.